El sol de Matal brillaba intensamente sobre las vastas llanuras, las que se extendían como un tapiz de verdes y dorados. John Adams, un simple agricultor humano, caminaba por el campo con el sol acariciando su rostro, mientras pensaba en el día que había comenzado como cualquier otro. Su vida era tranquila, casi monótona, con la única compañía de los animales y las plantas que cuidaba día tras día. Pero esa mañana, algo en el aire le decía que ese día no sería igual a los demás. No tardó mucho en descubrir por qué. La primera señal fue un ligero temblor en el suelo. Un movimiento sutil, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. John, acostumbrado al sonido ocasional de algún animal salvaje, no le prestó mucha atención. Sin embargo, el temblor aumentó en intensidad, acompañado de un extraño ruido, como si algo pesado estuviera cruzando el cielo. Cuando levantó la vista, un brillo cegador atravesó las nubes. La nave era gigantesca, más grande que cualquier cosa que John pudiera haber imaginado. La forma de la nave, casi orgánica, se desmaterializaba y se reconfiguraba mientras descendía hacia el planeta. Un miedo visceral recorrió su columna vertebral, un instinto primal que le decía que debía huir. Pero, en lugar de eso, permaneció paralizado, mirando el espectáculo que se desplegaba ante él. La nave aterrizó en un campo cercano, levantando una nube de polvo y dejando una huella profunda en la tierra. Desde su interior, una figura se materializó en el aire, descendiendo lentamente hacia la superficie. Sus ojos, brillantes como dos estrellas en la noche, lo observaban con una intensidad que desbordaba la mera curiosidad. La figura era inconfundible. Un Tetrii. Los Tetrii no eran conocidos por su hostilidad, ni por su amabilidad. Su especie era una de las más antiguas y avanzadas de la galaxia, con habilidades en biotecnología y manipulación de la energía que superaban la comprensión humana. De hecho, John había oído hablar de ellos solo en las historias que los viajeros galácticos contaban en las tabernas de las estaciones espaciales. Azar era su nombre, o al menos eso fue lo que le dijo al aterrizar frente a él. Alta, esbelta y con una piel que parecía capturar y reflejar la luz de una manera sobrenatural. Su presencia irradiaba poder, pero sus ojos, aunque hermosos, tenían una mirada profunda de tormenta, como si estuviera librando una guerra interna. John, aunque desconcertado, se mostró cortés, como todo buen humano. «Te han enviado para ayudarme, ¿no?», preguntó John, algo inseguro de sí mismo. Azar asintió lentamente, como si estuviera analizando cada palabra que él decía. Luego, señaló hacia su espalda y dijo en un tono suave pero firme: «Tu cuerpo tiene una herida profunda, pero puedo curarlo. Mi gente tiene técnicas que mejoran la condición humana». John, que había estado sufriendo de dolores en la espalda durante días, aceptó la oferta sin dudarlo. No comprendía completamente lo que implicaba, pero la promesa de alivio inmediato era más que suficiente para convencerlo. Mientras caminaba hacia el lugar donde ella lo invitaba a acostarse, no podía evitar sentirse desconcertado por la alienígena que tenía ante sí. En cierto modo, era como una de esas figuras misteriosas de las leyendas, pero a la vez demasiado real como para ignorarla. Azar le pidió que se tumbara en una de las mesas de masaje que había traído consigo. Al principio, sus manos eran suaves, delicadas, mientras comenzaba a trabajar en los músculos de John. Pero rápidamente, John pudo notar que algo no estaba bien. Azar comenzaba a tensarse. Sus movimientos ya no eran tan fluidos como al principio. Cada vez que sus manos tocaban su piel, la sensación de calor en el aire se intensificaba, como si algo estuviera cambiando en el entorno. «¿Azar?», preguntó John, levantando la cabeza un poco, preocupado por la expresión cada vez más tensa en su rostro. «No puedo controlarme durante el periodo caluroso», murmuró ella, sus palabras temblando ligeramente. «Es un fenómeno que ocurre en mi especie. Durante las estaciones más calurosas, la energía acumulada en nuestros cuerpos nos hace perder el control. Perdona, humano, esto no es lo que quería». Antes de que pudiera reaccionar, la temperatura a su alrededor comenzó a elevarse. El aire se cargó de una presión inusitada, y la energía que irradiaba de Azar se volvió tangible, casi eléctrica. Sin previo aviso,
Una explosión resonó en el horizonte, seguida de una serie de disparos y gritos. Jon se incorporó rápidamente, observando cómo el cielo comenzaba a iluminarse con destellos provenientes de la ciudad cercana. La guerra había comenzado. El sudor perlaba su frente mientras Azar comenzaba a reaccionar de una manera que no podía entender. La alienígena ya no parecía la misma. Su cuerpo irradiaba una luz cegadora. Sus ojos brillaban como si pudieran quemar cualquier cosa que tocaban. Los músculos de su cuerpo, normalmente tensos y controlados, se estaban desbordando de energía, y su piel comenzaba a desprender una vibración constante. «¿Qué está pasando?», gritó Jon, mientras el suelo temblaba bajo sus pies, el eco de las explosiones acercándose cada vez más. «No lo sé», respondió Azar con voz entrecortada, luchando por mantener la calma. «Estoy perdiendo el control. Durante el periodo caluroso, el poder de mi especie se vuelve incontrolable». Sin poder evitarlo, una ola de energía atravesó el campo, creando una onda expansiva que derribó las cercanas estructuras agrícolas. Las naves draquianas, provenientes de una facción rival, habían comenzado su invasión y Azar, ahora incapaz de controlar completamente su poder, se encontraba en el centro de una batalla inesperada. «Mi masajista alienígena no puede controlarse durante el periodo caluroso», pensó Jon con desesperación mientras las fuerzas enemigas se acercaban. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía confiar en Azar, aun si su batalla interna los arrastraba a ambos hacia lo desconocido. Con los cielos llenos de fuego y el suelo temblando bajo ellos, Jon y Azar se preparaban para enfrentar lo que venía. La guerra no había hecho más que empezar, y, aunque Azar no podía controlar su poder, Jon había decidido que no huiría. La lucha por la supervivencia había comenzado, y ahora, más que nunca, ambos tendrían que aprender a luchar juntos. Las primeras explosiones fueron tan cercanas que el aire se impregnó de un calor abrasador. Las naves draquianas, grandes y oscuras como colosos metálicos, atravesaban el cielo con una precisión mortal. Los disparos de láser cortaban el aire, destrozando las estructuras cercanas y enviando fragmentos de metal y piedra por los aires. Jon, atónito y sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, sintió como el suelo se sacudía bajo sus pies, vibrando con el impacto de las bombas que caían del cielo. Azar, ya fuera de control, estaba a su lado, de pie, pero su cuerpo comenzaba a emitir una energía tan intensa que incluso el aire alrededor de ellos parecía cargarse con electricidad estática. Sus ojos brillaban con una luz tan fuerte que Jon tuvo que apartar la vista, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que algo monstruoso estaba despertando en ella. Aunque la había conocido como una mujer compasiva y tranquila, en ese momento, Azar era algo diferente, algo más grande y peligroso. «Tenemos que movernos», gritó Jon, tomando su brazo con fuerza para arrastrarla hacia un refugio cercano. Sin embargo, Azar no lo siguió. Al contrario, se quedó allí, observando el cielo con una expresión de lucha interna. «No puedo, Jon. Si no me detengo, esto podría destruirlo todo», dijo, su voz ahora transformada en un susurro grave, cargado de ansiedad. El calor aumentaba, y la vibración de su cuerpo se volvía más intensa. En ese momento, un misil draquiano impactó contra el terreno cercano, haciendo que ambos fueran lanzados al suelo por la onda expansiva. Jon quedó aturdido, pero al levantarse, lo primero que vio fue un grupo de soldados draquianos acercándose, armados con rifles de energía y trajes de combate avanzados. Sin pensarlo, Jon se arrastró hacia Azar y la ayudó a ponerse de pie. «Muévete», gritó, mientras empujaba a Azar hacia una colina cercana. No tenían tiempo para explicaciones. La batalla ya había comenzado, y las fuerzas enemigas se aproximaban rápidamente. A medida que subían la colina, Jon pudo ver cómo las naves draquianas comenzaban a aterrizar. La invasión estaba en marcha. A lo lejos, las torres de la ciudad de Matal eran alcanzadas por poderosos rayos láser que las destruían. Era un escenario caótico y aterrador, pero lo que más le inquietaba era la transformación de Azar. Sus manos, antes delicadas y suaves, ahora destellaban con una energía de color azul eléctrico. A cada paso que daba, el terreno bajo sus pies vibraba, y pequeños destellos de energía se liberaban de su cuerpo.
Jon podía sentir la desesperación en su rostro mientras luchaba por mantener el control de su poder. Pero a medida que los enemigos se acercaban, Azar no pudo evitarlo más. «No puedo detenerme», exclamó con un grito, y en ese momento, su poder se desbordó. Una onda de energía surgió de su cuerpo, arrasando todo a su paso. Las rocas volaron por el aire, los árboles fueron arrancados de raíz y los soldados draquianos, que hasta ese momento se aproximaban con paso firme, fueron lanzados por los aires, incapaces de resistir la fuerza brutal de la explosión. Jon cayó de nuevo al suelo, cubriéndose con las manos para protegerse de la oleada de energía. Cuando la onda se disipó, levantó la vista y vio que la colina había desaparecido, sustituida por un cráter humeante. La destrucción era total. Azar estaba de pie, completamente transformada, su cuerpo rodeado por un resplandor cegador, su rostro contorsionado por la concentración y el esfuerzo. «Azar, ¿qué has hecho?», murmuró Jon, asombrado. «Lo siento», respondió ella, su voz entrecortada. No puedo controlar lo que soy. Durante el periodo caluroso, mi cuerpo se llena de energía, y no puedo detenerla». La alienígena estaba al borde de perder el control por completo, pero yo no podía darse el lujo de perderla. El ataque de los draquianos era imparable, y ahora más que nunca, necesitaba que Azar estuviera con él, que su poder fuera dirigido correctamente. «Azar, por favor», dijo, tomando sus manos, «tienes que pelear a mi lado. Necesitamos tu ayuda». El poder de Azar seguía desbordándose, pero al escuchar las palabras de Jon, un atisbo de control regresó a su rostro. Ella lo miró con desesperación, como si intentara encontrar una salida a la tormenta que se desataba dentro de ella. Y en ese momento, algo se encendió dentro de su mente. La energía que había liberado en la onda anterior se concentró en su pecho, como un torrente de luz contenida. Era como si su cuerpo entero estuviera siendo transformado por el poder, pero también por la conexión con Jon. Azar respiró profundamente y, por primera vez desde que comenzó a perder el control, un resplandor de determinación brilló en sus ojos. «De acuerdo, humano. Lucharé a tu lado», dijo con firmeza. Al instante, una nueva ola de energía, controlada y precisa, emergió de su cuerpo. Azar se alineó con la dirección de los ataques draquianos, y esta vez, su poder fue dirigido de manera calculada y letal. Con un solo movimiento de su mano, un rayo de energía surgió y alcanzó la nave insignia draquiana que lideraba la invasión, perforando su blindaje y haciendo que explotara en el aire. Los soldados draquianos, desconcertados por el cambio repentino en la batalla, comenzaron a retroceder, pero no sabían que ahora se enfrentaban a algo más que una simple invasión. Se enfrentaban a una guerra en la que la humanidad, junto con un poder alienígena descontrolado pero decidido, lucharía para preservar su hogar. «Ahora estamos juntos en esto», dijo Jon, mirando cómo las fuerzas draquianas se retiraban, derrotadas por la feroz defensa que Azar había desplegado. A pesar de la batalla ganada, Jon sabía que no estaban fuera de peligro. Las fuerzas enemigas no se rendirían tan fácilmente. Sin embargo, por primera vez desde que todo comenzó, sintió que había algo más grande que solo sobrevivir. Había algo en su conexión con Azar que los haría más fuertes, y juntos enfrentarían lo que estaba por venir. Después de la feroz batalla en las colinas, el planeta Matal parecía estar respirando en silencio, como si la misma Tierra hubiera sufrido un respiro profundo. La invasión draquiana no había sido derrotada por completo, pero las fuerzas enemigas habían retrocedido, al menos temporalmente. Sin embargo, la amenaza más grande para Jon y Azar no venía de las naves o los soldados. Había algo más insidioso acechando en las sombras, algo que comenzaba a infiltrarse lentamente en sus mentes. Esa noche, mientras la temperatura comenzaba a enfriarse y la calma regresaba de manera inquietante a la superficie de Matal, Jon y Azar se refugiaron en una pequeña casa cercana, construida con los materiales naturales del planeta. La estructura era simple, pero con un diseño que reflejaba la armonía con el entorno. Dentro, Azar parecía aún más agotada de lo que había mostrado. Su cuerpo, aunque ahora más controlado, seguía irradiando energía. La tensión de mantener la calma era evidente en cada uno de sus movimientos. El poder que tenía dentro, esa energía primordial,
la estaba consumiendo. Ion se sentó frente a ella, observándola en silencio, mientras ella intentaba recuperar la compostura. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que su pregunta era algo ingenua. Nadie podía estar bien después de lo que había sucedido, pero sentía la necesidad de preguntar. Azar levantó la vista y le dio una sonrisa fatigada. Estoy controlándome, pero el proceso no es sencillo. Este poder dentro de mí no es solo una ventaja. Es una carga que nunca desaparece, solo se duerme, esperando a que algo lo despierte. Ion asintió, entendiendo a medias lo que Azar estaba describiendo. No comprendía completamente la naturaleza de su especie, pero lo que sí sabía era que algo más oscuro y peligroso estaba sucediendo. Algo que no podía ver, pero que sentía en el aire. Fue entonces cuando un zumbido bajo recorrió la habitación. Un sonido peculiar que, en un principio, Ion pensó que provenía de las instalaciones cercanas. Pero al mirar a Azar, vio la misma preocupación reflejada en sus ojos. «Algo no está bien», dijo ella, poniéndose de pie rápidamente. «Los draquianos no se han ido. Están dentro de nosotros». Ion se levantó también, un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué están haciendo?» «Están utilizando una tecnología psíquica para infiltrarse en las mentes de los habitantes de Matal», explicó Azar, su voz grave. «Su invasión no es solo física. Son capaces de enviar ondas mentales a través de sus dispositivos para controlar a las personas, para hacer que actúen en su nombre sin que lo sepan». Antes de que Ion pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. Azar levantó las manos, y una corriente de energía purificada estalló a su alrededor, bloqueando la entrada. Sin embargo, la puerta volvió a golpear, esta vez más fuerte. Alguien estaba intentando entrar, pero era demasiado tarde para abrir. La sensación de invasión mental se intensificó, y Ion sintió como si su mente estuviera nublándose, como si algo estuviera tratando de atravesar su conciencia. Azar también lo sintió. Su rostro se retorció en una mueca de angustia. No es el exterior, es el interior. Están intentando controlarnos desde adentro. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se desplomó. En el umbral apareció una figura conocida. No era un draquiano, pero su apariencia había cambiado. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, y su cuerpo, que antes había sido humano, ahora estaba marcado por las señales de la manipulación draquiana. El hombre que entró había sido un amigo cercano de Ion, alguien que había trabajado con él en los campos. Pero ahora no era más que una marioneta controlada por los draquianos. «Ion», gritó el hombre, su voz distorsionada, pero al mismo tiempo familiar. «Deja que te ayudemos. Estamos aquí para liberarte». Ion, sintiendo la conexión con su amigo, comenzó a dar un paso hacia él, pero Azar lo detuvo con un gesto firme. «No», exclamó. «Es una trampa. Él ya no está aquí, es solo una sombra controlada por los draquianos». Pero las palabras de Azar ya parecían débiles en la mente de Ion. La conexión mental que los draquianos estaban tratando de establecer se estaba haciendo más fuerte, y la imagen de su amigo comenzaba a distorsionarse ante sus ojos. En un momento de duda, la figura controlada dio un paso hacia adelante, y sus manos se extendieron como si estuvieran buscando tocar a Ion, para traerlo hacia el lado oscuro. «No lo hagas», gritó Azar, y en un acto desesperado, liberó una onda de energía pura que atravesó la sala, haciendo que la figura fuera arrojada hacia atrás, golpeando la pared con un estrépito. «Está perdiendo el control», murmuró Azar, entre jadeos. «Esto es lo que los draquianos quieren, que nos enfrentemos entre nosotros, que dejemos que su tecnología mental nos destruya desde adentro». El hombre caído comenzó a levantarse lentamente, sus ojos vacíos pero llenos de ira, como si el control de los draquianos fuera más fuerte que nunca. «No, tú también debes unirte a nosotros, Ion. Juntos podemos ser más fuertes». Ion retrocedió, sintiendo el miedo como una niebla densa en su mente. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, estaba siendo arrastrado por esta corriente de confusión. Pero una chispa de claridad brilló en su mente. Recordó lo que había visto en Azar, cómo ella había superado su propia lucha interna,
como había usado su poder para repeler a los invasores. Y eso le dio fuerza. Azar, ayúdame, gritó. Y en ese momento comprendió que la batalla ahora no era solo física. Era una lucha mental, una guerra en la que no solo dependían de la fuerza bruta, sino de la resistencia a la invasión de sus propios pensamientos. Azar asintió con determinación, extendiendo sus manos hacia Ion, creando una barrera psíquica entre él y la influencia de los draquianos. El campo de batalla ahora estaba dentro de sus mentes, y solo juntos podían resistir la invasión interna. Mientras tanto, la figura controlada avanzaba de nuevo, pero esta vez, con la ayuda de Azar, Ion estaba preparado. Sabía que la verdadera lucha por su libertad no solo sería contra las fuerzas externas, sino contra el poder que los draquianos estaban sembrando en sus corazones. «No los dejaremos ganar», dijo Ion, con fuerza renovada. «Ni aquí, ni en ningún otro lugar». El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y la invasión interna de los draquianos se convertía en la mayor prueba de su resistencia. La batalla dentro de la mente de Ion y Azar era feroz. Cada pensamiento se volvía una lucha, una guerra interna que amenazaba con desgarrarlos. Los draquianos, con su avanzada tecnología mental, estaban inundando sus mentes con imágenes y voces distorsionadas, tratando de romper su resistencia. El control sobre sus cuerpos ya era peligroso, pero ahora, el verdadero campo de batalla se encontraba en sus pensamientos, en sus emociones. Ion sentía su mente nublada, como si el mismo aire estuviera lleno de veneno. Las voces de sus amigos y seres queridos, distorsionadas por la manipulación, resonaban en su cabeza, diciéndole que se uniera a ellos, que aceptara la oferta de poder, que todo sería más fácil si simplemente cedía. Pero cada palabra era un eco vacío, un susurro de traición. Azar, por su parte, luchaba contra su propia tormenta. Aunque su mente era más fuerte que la de los humanos, su naturaleza tetrí, tan poderosa y cargada de energía, estaba siendo desbordada. La tentación de dejarse consumir por la fuerza de su propia especie era más fuerte que nunca. El calor dentro de su cuerpo comenzaba a acelerarse nuevamente, y su control sobre la energía que emanaba de ella se volvía más precario. Si perdía el control, todo lo que quedaba de Matal, y de ellos mismos, quedaría destruido. Con un esfuerzo sobrehumano, Azar cerró los ojos y se concentró, no solo en su propio ser, sino en la conexión con Ion. Sabía que si sucumbía, él también lo haría. Necesitaban mantener su vínculo, su humanidad, si iban a sobrevivir. «Resiste», gritó Azar, abriendo los ojos con una determinación feroz. «Juntos podemos vencerlos». Las palabras de Azar fueron el ancla que Ion necesitaba. En ese momento, la niebla mental que lo había envuelto comenzó a disiparse. Pudo ver con claridad el peligro que enfrentaban, pero también vio algo más, su propia voluntad más fuerte que cualquier intento de control externo. Recordó lo que le había dicho a Azar, cómo su gente había superado desafíos mucho mayores. No eran solo sus habilidades lo que los hacía poderosos, sino su capacidad de lucha, su tenacidad ante la adversidad. De repente, todo lo que había aprendido sobre sí mismo, sobre la humanidad, cobró sentido. Los draquianos no comprendían lo que significaba ser humano. No entendían la fuerza de la voluntad humana, la capacidad de resistir y adaptarse frente a la desesperación. «No más», gritó Ion, cerrando los ojos con fuerza, mientras sus pensamientos se centraban en la figura de Azar. «No nos controlarán». Azar asintió, y con su energía canalizada a través de él, crearon una barrera psíquica impenetrable. Era como un escudo de luz que los envolvía, protegiéndolos de los ataques mentales de los draquianos. La presión en sus mentes aumentó, pero ahora, en lugar de ser un peso, se convirtió en una fuente de poder. La conexión entre Ion y Azar era tan fuerte que comenzó a amplificar su resistencia. Los draquianos, al darse cuenta de que no podían romper su defensa, comenzaron a enviar nuevas oleadas de energía psíquica, más potentes y aterradoras. Pero Azar, ahora completamente centrada, comenzó a usar su poder de forma estratégica. Con cada ataque mental que lanzaban, ella los redirigía, convirtiendo su energía en una barrera que les devolvía el golpe. «Esto es lo que no entienden», dijo Azar, mientras la batalla mental continuaba.
La humanidad no es una fuerza que puedan controlar. Es una fuerza que crece cuando se le desafía. Mientras tanto, fuera de la mente de Ion, las fuerzas de invasión draquiana seguían intentando tomar el control físico de Matal. Las naves enemigas seguían aterrizando, y los soldados avanzaban por los campos, tratando de superar las defensas que Ion y Azar habían establecido. Pero mientras luchaban en sus mentes, también lo hacían en el campo de batalla. Azar, sabiendo que no podían permitir que los draquianos tuviesen éxito en ambos frentes, tomó la decisión de actuar. Sus ojos brillaron con una luz feroz y concentrada, y un rayo de energía pura disparó hacia el horizonte, destruyendo una de las naves insignia enemigas. La explosión que siguió iluminó el cielo como un sol en miniatura, dejando a los soldados draquianos aterrados. Ion no perdió el tiempo. Mientras Azar mantenía la ofensiva mental, él reunió todo lo que le quedaba de energía y se unió a la lucha. El poder de la voluntad humana, aunque limitado en comparación con la energía alienígena, era suficiente para hacer una diferencia. Con su fuerza y determinación, Ion se enfrentó a los soldados que avanzaban, tomando el control de una de las armas de energía de los draquianos y usándola en su contra. A medida que las naves de los draquianos comenzaban a ser destruidas, los soldados se retiraban, confundidos y desorganizados. Azar, sintiendo que su poder alcanzaba su punto máximo, lanzó una última ofensiva psíquica. Una ola de energía arrasó las fuerzas restantes de los draquianos, haciendo que se dispersaran en todas direcciones. La batalla parecía haber terminado, pero Ion sabía que no podían relajarse. La amenaza era mucho mayor de lo que parecía. Los draquianos no solo querían conquistar Matal, querían destruir lo que los humanos y los Tetri representaban. Una especie que podía resistir incluso en las circunstancias más desesperadas. Una humanidad que no sucumbiría ante el control de una tecnología superior. Lo hemos logrado, por ahora, dijo Ion, respirando con dificultad. A su lado, Azar parecía exhausta, pero también había una nueva determinación en su mirada. Esto no es el final, Ion, respondió ella, mirando hacia el horizonte, donde las últimas naves de los draquianos se alejaban, derrotadas pero no derrotadas completamente. Este es solo el comienzo de una guerra más grande. Pero ahora sabemos lo que somos capaces de hacer. Ambos miraron el campo de batalla que se extendía ante ellos. Matal había sobrevivido, pero el conflicto aún no había terminado. Sin embargo, una cosa era clara: la humanidad y los Tetri, aunque diferentes, se habían unido de una manera que los draquianos no podían comprender. Y mientras ambos estuvieran de pie, seguirían luchando.